Hola, yo soy Alejandro y esto es Jesucristo Diario. Hay un momento en la vida en el que incluso la fe más firme puede quebrarse. Un instante silencioso en el que alguien que habló con Dios, que desafió reyes y que caminó con una convicción absoluta desea no despertar nunca más. La historia de Elías comienza no con duda, sino con fuego, fuego real, fuego que cae del cielo, fuego que consume sacrificios y humilla a los poderosos. Pero también comienza con algo que rara vez se menciona, el precio psicológico de cargar con una misión que no te da descanso. Elías no fue un profeta común, vivió en una época de corrupción espiritual profunda, cuando el poder político y el religioso se habían fusionado para sostener la mentira. El rey Acab y la reina Jezabel habían instaurado el culto a Baal, persiguiendo y asesinando a los profetas del Dios de Israel. En ese contexto aparece Elías como una figura incómoda, solitaria, directa, sin diplomacia. No negocia, no suaviza el mensaje, no busca aceptación. Habla con una certeza que lo convierte en una amenaza. Y esa certeza lo lleva al Monte Carmelo, al enfrentamiento definitivo. Cientos de profetas de Baal contra un solo hombre. Un duelo que no es simbólico, sino existencial. Elías no solo arriesga su vida, arriesga su identidad, su fe, su razón de ser. Si Dios no responde, todo termina ahí. Cuando el fuego cae del cielo y consume el sacrificio, Elías gana. Gana de forma absoluta. El pueblo reconoce a Dios. Los falsos profetas caen. Es el punto más alto de su vida. Pero lo que casi nadie espera es lo que viene después. No hay celebración prolongada, no hay descanso, no hay abrazo colectivo. Hay una amenaza. Jezabel jura matarlo. Y Elías, el mismo que desafió a multitudes, huye, corre, se esconde, se agota. Y entonces, bajo un arbusto en el desierto, ocurre algo que rompe con la imagen idealizada del profeta invencible. Elías pide morir. No pide cambiar de misión, no pide venganza, no pide poder. Dice simplemente, basta, no puedo más, quítame la vida. Ese momento es el corazón de esta historia. No es una caída moral, es una grieta humana. Elías no fracasa como profeta, colapsa como ser humano. Y en ese colapso se revela una verdad incómoda. Nadie está diseñado para sostener una carga infinita sin pagar un precio interno. El deseo de morir de Elías no nace del miedo, nace del agotamiento. No es una reacción impulsiva ni una crisis momentánea. Es la consecuencia de haber sostenido durante demasiado tiempo una tensión que no da tregua. Elías había vivido en estado de alerta permanente, enfrentando al poder político, desafiando estructuras religiosas corruptas y sosteniendo una verdad que lo aislaba incluso de los suyos. Cuando alguien vive así, el cuerpo resiste mientras puede, pero la mente acumula silencios, y el alma se cansa antes de que los demás lo noten. Después del fuego en el Monte Carmelo, Elías esperaba algo distinto. No necesariamente reconocimiento, sino cierre. Esperaba que la verdad revelada produjera un cambio real, que la amenaza terminara, que el conflicto encontrara su descanso. Pero la respuesta no fue paz, fue persecución. Jezabel no se arrepintió, prometió matarlo. Y ese detalle es crucial. Elías descubre que incluso cuando haces lo correcto, incluso cuando cumples la misión, el mundo no se vuelve justo de repente. La injusticia continúa, el peligro persiste, y esa realización puede ser devastadora. Elías huye no porque dude de Dios, sino porque su sistema interno ya no soporta más presión. Camina hasta el desierto, se sienta bajo un arbusto y pronuncia una de las frases más humanas de toda la Biblia. Basta ya, quítame la vida. No pide morir por una causa gloriosa, ni como mártir, pide dejar de existir porque el peso se volvió insoportable. Ese matiz lo cambia todo. Elías no quiere desaparecer por falta de fe, sino por exceso de carga. Este momento rompe con la imagen del líder espiritual siempre fuerte, siempre seguro, siempre entero. Elías no está fallando, está mostrando lo que ocurre cuando la responsabilidad supera la capacidad humana. Ha sido valiente durante demasiado tiempo, sin relevo, sin contención emocional, sin espacio para ser frágil. Y esa acumulación desemboca en un colapso silencioso. No hay gritos, no hay drama público, solo cansancio profundo.
Psicológicamente, este episodio revela algo esencial. La mente humana no distingue entre amenazas físicas y amenazas prolongadas al sentido. Elías no teme morir a manos de Jezabel. Teme seguir viviendo en un ciclo interminable de lucha sin descanso. El deseo de morir aparece cuando la esperanza se agota, no cuando la fe desaparece. Y en ese punto, Elías se permite algo que rara vez se le permite a los fuertes: reconocer que no puede solo. La historia no romantiza su deseo de morir, pero tampoco lo condena, lo expone con crudeza. Elías, el profeta del fuego, también es el hombre que se sienta en el polvo y dice basta. Y esa escena no debilita su figura, la vuelve real, porque ahí, en ese instante de quiebre, comienza no su final, sino su verdadera transformación. Cuando Elías pide morir bajo el arbusto en el desierto, no recibe un sermón, ni una corrección, ni una reprensión divina. No hay juicio por su cansancio, no hay reproche por su debilidad. Lo primero que ocurre es algo profundamente humano y al mismo tiempo profundamente revelador. Elías duerme, y cuando despierta, recibe comida, pan y agua. Luego vuelve a dormir y vuelve a comer. Este detalle es crucial porque muestra que antes de cualquier explicación espiritual hay una necesidad básica que debe ser atendida. Elías no estaba roto en su fe, estaba exhausto en su cuerpo. Este momento desmonta la idea de que el colapso espiritual se resuelve solo con palabras. El relato sugiere que el agotamiento extremo distorsiona la percepción de la realidad. Cuando una persona ha dado todo durante demasiado tiempo, incluso lo sagrado se vuelve pesado. Elías no necesitaba más exigencia, necesitaba descanso. Y ese descanso no llega como premio, sino como cuidado. Dios no le dice esfuérzate más, sino que le permite detenerse. Eso redefine completamente el concepto de fortaleza. Después de recuperar algo de energía, Elías es llamado a caminar, no hacia una batalla, sino hacia el monte Horeb. Es un viaje largo, solitario, silencioso. 40 días y 40 noches, un número simbólico, pero también una experiencia psicológica intensa. Caminar tanto tiempo en soledad obliga a confrontar los propios pensamientos sin distracciones. No hay ruido externo, no hay confrontación directa, solo Elías consigo mismo. Y esa caminata es parte del proceso de recomposición interna. Cuando finalmente llega a una cueva, Elías se esconde. Y ahí ocurre una de las escenas más poderosas de toda la narración. Dios le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? No es una pregunta informativa, es una invitación a hablar. Elías responde con honestidad cruda. Dice que ha sido celoso, que ha hecho lo correcto, pero que está solo, que lo quieren matar. No edulcora su respuesta, no finge fortaleza, expone su sensación de abandono. Esa conversación no busca corregirlo, busca escucharlo. Luego viene la experiencia del viento fuerte, del terremoto, del fuego. Manifestaciones impresionantes, violentas, abrumadoras. Pero el texto es claro, Dios no estaba ahí. Después de todo eso, aparece un silbo apacible, una voz suave. Y ahí, en lo que no intimida, en lo que no grita, en lo que no impone, es donde Elías encuentra sentido. Porque alguien agotado no necesita más intensidad, necesita calma. Este episodio muestra que la reconstrucción de Elías no ocurre a través del espectáculo, sino a través del cuidado progresivo. Dormir, comer, caminar, hablar, escuchar. No se le exige que deje de sentirse cansado de inmediato, se le acompaña. Y esa forma de respuesta revela una verdad profunda. Aun cuando alguien quiere morir, lo que realmente necesita no es desaparecer, sino ser sostenido hasta que la fuerza regrese. Elías, ya en Horeb, no es presentado como un hombre derrotado, sino como alguien en proceso de redefinición interna. El deseo de morir que expresó en el desierto no fue el final de su historia, fue el punto en el que su misión dejó de ser una carga ciega y comenzó a transformarse en algo más humano. Porque hasta ese momento, Elías había vivido como si todo dependiera exclusivamente de él, como si su resistencia constante fuera la prueba de su fidelidad. Y ese tipo de pensamiento, aunque nace del compromiso, termina siendo insostenible. La conversación en la cueva revela una tensión profunda. Elías repite su queja casi palabra por palabra. Ha sido fiel, ha luchado solo, lo persiguen, quiere morir.
Esa repetición no es casual. Psicológicamente, cuando una persona repite el mismo relato de su dolor, no está buscando convencer, está intentando ser comprendida. Elías no necesita nuevas instrucciones, necesita que su experiencia sea validada. Y lo que ocurre a continuación es clave. Dios no minimiza su sufrimiento, pero tampoco lo deja encerrado en él. Después del silencio y de la voz suave, Elías recibe nuevas direcciones, pero no son órdenes que lo aplasten. No le dicen que vuelva a enfrentarse de inmediato al mismo ciclo de violencia. Se le indica ungir a otros, preparar relevos, reconocer que no está solo. Aparece Eliseo, aparece la idea de continuidad. Elías no es descartado, pero tampoco es condenado a cargar solo con todo. Su misión ya no depende únicamente de su resistencia individual. Este momento marca un cambio radical en la narrativa del profeta. Elías sigue siendo un hombre de Dios, pero deja de ser un símbolo de aislamiento extremo. Aprende, quizás sin palabras explícitas, que incluso la vocación más elevada necesita límites, que nadie fue creado para sostener el peso del mundo sin apoyo. El deseo de morir surge cuando la persona siente que no hay alternativa, que no hay salida, que no hay descanso posible. Oreb demuestra que sí hay otra forma de continuar. Desde una mirada psicológica, este episodio enseña que la fortaleza mal entendida puede convertirse en una trampa. Elías no falló por cansarse, falló por creer que no podía detenerse. Y cuando finalmente se detuvo, cuando se permitió escuchar en el silencio y no en el ruido, su perspectiva cambió, no porque sus enemigos desaparecieran, sino porque su carga dejó de ser absoluta. La historia de Elías en este punto no glorifica el sufrimiento constante ni el sacrificio sin pausa. Lo que muestra es un proceso de ajuste interno. El deseo de morir no fue castigado, fue atravesado, y ese tránsito redefine lo que significa ser fuerte. No es no caer, sino levantarse con ayuda. No es aguantar hasta romperse, sino reconocer cuándo es necesario cambiar el ritmo. Elías no deja de ser profeta después de Oreb, pero ya no es el mismo. Ahora camina con menos urgencia, con más conciencia de sus límites y con la comprensión de que incluso los llamados más grandes no exigen la destrucción personal. Esa es la lección silenciosa que emerge cuando el profeta que quiso morir decide finalmente seguir viviendo. Después de Oreb, la historia de Elías entra en una fase menos espectacular pero más reveladora. Ya no hay fuego cayendo del cielo ni desafíos públicos masivos. Hay caminatas, decisiones silenciosas y una relación distinta con su propia misión. Esto es importante porque muestra que el momento en que Elías quiso morir no fue un episodio aislado, sino un punto de inflexión que cambió la forma en la que vivía su llamado. La grandeza ahora no está en el impacto visible, sino en la continuidad sin autoaniquilación. Elías continúa siendo perseguido. La amenaza no desaparece de un día para otro, pero algo ha cambiado internamente. Ya no actúa desde la urgencia absoluta, ni desde la idea de que todo depende de él. Aprende a delegar, a preparar a Eliseo, a compartir el peso de la responsabilidad. Ese gesto, aparentemente simple, tiene una carga simbólica enorme. Aceptar ayuda no es rendirse, es sobrevivir con sentido. Elías ya no es solo el profeta solitario, se convierte también en mentor, en transmisor de experiencia, en alguien que entiende que la misión es más grande que su propio desgaste. Desde una perspectiva psicológica, este cambio revela un aprendizaje profundo. El deseo de morir suele aparecer cuando la persona siente que no hay salida honorable al agotamiento. Elías encontró una salida que no implicó renunciar a su identidad, pero sí transformarla. No abandonó su propósito, abandonó la idea de que debía consumirse para cumplirlo. Y esa distinción es crucial. Muchas personas no quieren dejar de ser quienes son, quieren dejar de sentirse aplastadas por lo que hacen. La figura de Eliseo representa algo más que un sucesor. Representa la validación de que Elías no estaba equivocado por cansarse. Representa continuidad sin sacrificio total. Elías no es reemplazado porque haya fallado, sino acompañado porque nadie está diseñado para hacerlo todo solo. Esta transición no ocurre de manera abrupta, es progresiva, respetuosa, humana. No hay humillación ni retiro forzado. Hay evolución. Elías sigue enfrentando injusticias, sigue denunciando abusos de poder, sigue siendo incómodo para los poderosos. Pero ahora su fortaleza no se mide por cuánto aguanta en soledad, sino por su capacidad de sostenerse sin destruirse.
El deseo de morir que expresó en el desierto ya no define su final, define su punto de aprendizaje más profundo. Porque ese deseo no hablaba de muerte, hablaba de límite. La historia muestra que tocar fondo no siempre es un fracaso, a veces es una advertencia necesaria. Elías no se quiebra para desaparecer, se quiebra para reordenarse, y ese reordenamiento le permite seguir caminando sin cargar con una culpa invisible por sentirse cansado. El relato no oculta su fragilidad, la integra como parte de su humanidad. Así, Elías se convierte en algo más complejo que un símbolo de fe inquebrantable. Se convierte en un ejemplo de cómo atravesar el agotamiento sin perder el sentido. El profeta que quiso morir no es recordado por ese deseo, sino por haber aprendido a vivir de otra manera después de haberlo reconocido. El legado de Elías no se entiende solo por los milagros que realizó ni por la autoridad espiritual que representó, sino por ese momento incómodo que muchas narrativas prefieren suavizar, cuando quiso morir. Ese instante, lejos de debilitar su figura, la vuelve eterna, porque conecta con una experiencia humana que atraviesa épocas, culturas y creencias. Elías encarna la paradoja de quienes cargan con grandes responsabilidades. Son vistos como pilares, pero rara vez se les permite ser frágiles. La historia de Elías sigue resonando porque desmonta una idea peligrosa, que la fe auténtica o el compromiso verdadero eliminan el cansancio. Elías demuestra lo contrario. Cuanto más alto es el nivel de responsabilidad, mayor es el desgaste interno. Y cuando ese desgaste no encuentra espacio para expresarse, emerge de la forma más extrema, el deseo de no seguir. No porque la vida carezca de sentido, sino porque el peso se vuelve desproporcionado. Este relato también deja claro que el colapso no siempre es visible. Elías no cayó en medio de una derrota pública, cayó después de una victoria absoluta. Eso lo hace aún más perturbador y más real. Muchas personas no se rompen cuando fracasan, sino cuando descubren que incluso haciendo todo bien, el conflicto continúa. Ahí es donde la mente empieza a preguntarse si el costo vale la pena. Elías se hace esa pregunta sin adornos. La forma en la que la historia responde a su deseo de morir es igualmente reveladora. No hay castigo, no hay desprecio, no hay abandono. Hay cuidado, descanso, silencio, acompañamiento. Y con el tiempo, una reconfiguración del propósito. Elías no es eliminado de la historia por haberse cansado, es integrado de una manera más humana. Su misión no se anula, se redistribuye. Su fuerza no desaparece, se redefine. Hoy Elías sigue siendo una figura poderosa porque representa algo que muchos necesitan escuchar. Que tocar fondo no invalida lo vivido antes. Que sentirse agotado no borra la verdad del camino recorrido. Que pedir detenerse no equivale a traicionar el propósito. El profeta que quiso morir nos recuerda que la grandeza auténtica no consiste en resistir sin límites, sino en reconocerlos a tiempo. Por eso esta historia no es solo religiosa ni solo histórica, es profundamente psicológica. Habla de identidad, de presión, de soledad, de expectativas imposibles. Y también habla de algo esencial, de la posibilidad de continuar sin destruirse. Elías no es el profeta que fracasó, es el profeta que sobrevivió a sí mismo. Y ese es, quizás, su legado más profundo. Bueno, después de haber escuchado estas palabras, les voy a dar mi análisis y opinión personal. Para mí, la historia de Elías revela algo que rara vez se dice con claridad. Incluso las personas más fuertes, más comprometidas y más convencidas de su misión pueden llegar a un punto de agotamiento extremo, y eso no las convierte en débiles, las convierte en humanas. Elías no es un ejemplo de fragilidad moral, sino de honestidad interna frente a un peso que ya no podía sostener solo. Cuando Elías pide morir, no está rechazando su llamado, ni negando lo que cree. Está renunciando al dolor acumulado de un camino recorrido sin pausas. Hay una diferencia enorme entre abandonar el propósito y admitir que el costo emocional se volvió insoportable. Elías no quiere dejar de ser quien es, quiere dejar de cargar solo con todo, y esa distinción es clave para entender su profundidad como personaje y como símbolo. Lo que más me impacta de esta historia es que Elías no disfraza su cansancio, no se obliga a mostrarse fuerte cuando ya no lo está, no espiritualiza su agotamiento ni lo convierte en discurso, lo expresa tal como es, dice basta, y esa transparencia no lo disminuye, lo salva, porque reconocer los propios límites no destruye la fuerza,
la reorganiza, permite recomponerse, permite seguir, pero de otra manera. También creo que esta historia enseña algo esencial. Nadie está verdaderamente solo, incluso cuando siente que lo está. Elías quiso morir, pero encontró descanso, alimento, silencio y compañía. No soluciones mágicas, sino lo necesario para sostenerse. Eso muestra que incluso en los momentos de mayor desesperación, la vida encuentra formas de alcanzarnos si estamos dispuestos a recibir. A veces no llega lo que esperamos, pero llega lo que necesitamos para no rendirnos. Para mí, Elías no es solo un ejemplo de deber o de fe, es un ejemplo de humanidad aplicada. Nos enseña que la verdadera fortaleza no es la ausencia de agotamiento, sino la capacidad de continuar después de haber tocado fondo. Que no siempre se avanza empujando más fuerte, sino escuchando más profundo. Que detenerse no es fracasar, es sobrevivir con sentido. Esta historia sigue siendo relevante porque vivimos en una época que glorifica el desgaste, la productividad sin descanso y la resistencia sin límites. Elías nos recuerda que incluso las misiones más elevadas no justifican la destrucción personal y que reconocer el cansancio puede ser el acto más valiente de todos. Si este análisis te aportó algo, si esta historia resonó contigo, te invito a que te suscribas, guardes este video y apoyes este proyecto donando a través del enlace de PayPal que está en la descripción de mi biografía. Eso permite que este contenido siga existiendo y llegando a más personas. Gracias por estar aquí y por escuchar hasta el final.